semana pasada en 2 oportunidades hablamos de noticias muy similares, hechos en los que se produjeron atropellamientos por parte de los padres hacia bebas de un año y pocos meses. En uno de los casos, una de las pequeñas falleció, la otra se encuentra internada. Lo cierto es que son hechos realmente graves y se habla de accidentes domésticos cuando ocurren este tipo de sucesos. Roxana Lopresti hoy nos propone hablar y afrontar esta realidad, porque a cualquiera le puede pasar, Roxy. Hola Dani, ¿cómo te va? Buen día. Es un segundo de descuido y puede ocurrir una tragedia como los hechos ocurridos allí en San Carlos hace unas semanas atrás. Bueno, vamos a hablar hoy precisamente de los accidentes domésticos. Ocurren todos los días y las víctimas son los niños. Y para hablar del tema estamos con Ivana Marinelli, que es médica pediatra terapista del Hospital Noti y también miembro del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP, Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, decimos que es un segundo y puede ocurrir cualquier cosa. Exactamente. Ya no se habla de accidentes, sino se habla de lesiones de lesiones que no tienen intención, no intencionales. Es como los incidentes viales, dice que ya no se habla más de accidentes. No se habla más de accidentes, sino de incidentes. Viales. Y esto es porque la palabra accidente deja como en contexto de que es una situación que no se puede prevenir o que no tiene nada contra lo que se puede actuar, que es una fatalidad. Y en realidad el concepto de lesiones no intencionadas, así como el de incidentes, cuando se habla de incidentes viales, nos deja claro de que ya hay cosas por las que nosotros podemos hacer para prevenir de que el hecho ocurra, ¿sí? Dentro de las prevenciones tenemos muchas, tenemos prevenciones primarias, secundarias y terciarias. Lo importante es, en el accidente y en el tema de los niños, en la prevención primaria, es hacer que esto no ocurra, que el hecho no ocurra. Vos sos terapista del Hospital Nótico. ¿Qué se encuentran? Porque estos son casos de todos los días. Y como parte de la terapia intensiva, la verdad que vemos los hechos más graves de todo lo que puede llegar a ocurrir. Entonces esto sería como la punta de un iceberg. El caso de una de las criaturas estas que fue atropellada, pasó directamente a sala común, no pasó a terapia intensiva como otra de las bebés, la primera que ocurrió en San Carlos. Exactamente. Como te decía, esto es como si fuera la punta de un iceberg. Nosotros vamos a ver los pacientes más graves. Se calcula que aproximadamente de cada paciente que fallece, o sea, de pacientes graves que terminan muriendo por este tipo de cuadro, hay aproximadamente entre 30 y 40 pacientes que requieren una internación, ¿sí? Y hasta 400 niños que no requieren ninguna intervención en un hospital, salvo una consulta en la guardia. Pero las estadísticas que me estás dando es impresionante. O sea que es muy poquito, por eso muchas estadísticas no podemos tener, porque hay muchos pacientes que van a consultar, muchos niños que van a consultar por este tipo de cuadros. Se pierden los números. Y no van a quedar registrados en ningún lado, ¿sí? Nosotros vamos a ver los pacientes más graves, más severos. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Y las lesiones más comunes van a ser las de caída. De eso va a depender también de la edad, ¿sí? Pero también está en el tema de las caídas de altura, los accidentes, los incidentes viales, ¿sí? Los accidentes de tránsito, el hecho de las intoxicaciones, ¿sí? Las asfixias por inmersión, esto quiere decir los ahogamientos. ¿Sí? Sobre todo esto en el verano, cuando hay piletas. Hay en verano y en invierno también hay, más que nada en las zonas rurales, por el hecho de las zanjas y los piletones de riego y todo eso, sí puede haber algunos incidentes en esta época. Reafirmamos lo que vos estás diciendo con esta placa. ¿Cuáles son los accidentes domésticos, las lesiones, como dice Ivana, más cotidianas, lo que debemos prestar atención sobre todo en la casa? Y lo vamos repasando y lo vamos detallando, así lo vamos charlando con nuestra profesional. Todo lo relacionado con electricidad, los enchufes, cables eléctricos, que pueden ser muy peligrosos para los niños. Las quemaduras en la cocina es el lugar más peligroso para los niños que están, ¿viste? Ahí al lado de la mamá, viendo, observando que están haciendo de comer. Los cortes. Como es lógico, se debe mantener a los niños apartados de los objetos cortantes. Para reducir los riesgos, se puede instalar cierres de seguridad en los cajones de la cocina donde se guardan los cubiertos. Las intoxicaciones, como decía recién Ivana. Los niños tienen tendencia a meterse en la boca los objetos nuevos que descubren y suelen ser sustancias que pueden ser tóxicas como los medicamentos o los productos de limpieza. Aquí es preferible guardar estos productos en lugares más elevados a la altura del niño.
las caídas y golpes, que es una de las causas más frecuentes de los accidentes infantiles en el hogar, y no se debe olvidar que los niños pequeños son muy frágiles, y también atragantamiento con algunos objetos como los juguetes. Y me quiero detener en las intoxicaciones. Hoy por hoy, que todo está tan caro y esta crisis económica, muchos recurren a la compra de elementos para la limpieza, productos de la limpieza fraccionados. Entonces se guardan en recipientes como por ejemplo de gaseosas. Entonces llama mucho la atención, los chicos creen que es precisamente la gaseosa y lo ingieren. Exactamente, incluso el chico, los niños son muy curiosos y cada cosa que van a ver van a ir a buscarla. Si uno ve que manipula determinado tipo de recipiente sin un cuidado específico, probablemente el chico termine yendo a manipular ese tipo de recipientes. Hay que tener la prevención en la casa en un primer momento. Nosotros como adultos tenemos que enseñarle a los chicos que esos materiales no se deben tocar. En un primer momento ponerlos afuera del alcance de lo que pueda llegar a tener el chico. Sobre todo. Los niños no entienden lo que es el peligro hasta cierta edad. Y a medida de que el chico empieza a crecer y cuando empieza a entender un poco más esta situación de peligro y las situaciones de riesgo que lo pueden llevar, sí permitir que pueda más conciencia de las situaciones en las que se está llevando. Y lo que estás diciendo, ¿cuáles son las edades? Digo, ¿cuál es la más vulnerable y cuándo los chicos empiezan a tomar más conciencia del peligro? Y la edad más vulnerable es en realidad todos los chicos de menos de 5 años, ¿sí? A ver, hay distintos tipos de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera. Nosotros en el niñito chiquito de menos de 5 años tenemos un nene que no entiende la situación, como decíamos recién, de riesgo, entonces tiende a ir a esas situaciones o a ponerse en peligro. A medida que el chico crece puede entender un poco más de estas situaciones, pero empieza a crecer la resistencia a los límites que le ponen los adultos. Desafío. Exactamente. Claro. Entonces vamos a tener un pico de incidencia nuevamente de lesiones no intencionadas en pacientes adolescentes, cuando ya son pacientes que probablemente entienden más cuáles son situaciones de riesgo, pero en una situación de resistencia a los límites nos vuelven a poner nos vuelven a estar en esta situación, claro. A ponerse en esa situación de riesgo. Nosotros decimos, bueno, los golpes, y siempre insistimos que los andadores no son buenos. No, ninguna sociedad científica... Y es el principal objeto en donde los chicos se caen. Exactamente, ninguna sociedad científica ya desde hace años, aproximadamente unos 10, 15 años, recomienda el uso de andadores, ¿sí? En algunos países incluso está prohibido la venta del andador. En realidad el andador, primero que por cuestiones de desarrollo, no le genera ningún beneficio al chico, ¿sí? No empiezan a caminar antes, no les genera mejoría de su fuerza muscular ni de su tono muscular. Y segundo, que los pone en riesgo de caídas, de estar al alcance de cosas que pueden ser peligrosas para él. Eso sería enchufes, objetos que se pueden caer de arriba de una mesa. Una tetera o un termo puede caer arriba de un niño y generarle quemaduras importantes. Entonces, el andador no es recomendable en ningún grupo, en ninguna edad. Para cerrar, ¿cómo se puede prevenir? Vos recién hablaste de prevención primaria, secundaria, y cómo hablarle al niño menor de 5 años, decirle, bueno, esto es peligroso. ¿Cómo hacerlo? Se puede tomar cada una de las situaciones en las que el chico puede llegar a estar para ir explicando, ¿sí? Pero no se puede esperar que el chico entienda todo lo que uno le dice. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Si nosotros estamos cocinando y el chico quiere ayudarnos, nosotros tenemos que tomar las conductas de cuidado, de que él no toque lo que está caliente, que no esté al alcance de su mano, mientras nosotros le podemos estar explicando que no lo toque porque está caliente. Lo mismo que el manejo de los cuchillos, el manejo de todo lo que puede llegar a necesitar. A medida, como te decía recién, que el chico vaya creciendo, va a ir entendiendo más estas situaciones y nos va a dejar que pueda permitir ayudarnos un poquito más o dejarnos participar un poco más en las cosas de la casa. Y para cerrar, uno no está mirando al niño permanentemente y viste que a veces es un descuido que dura un segundo y puede ocasionar una tragedia. Sí. ¿Cómo hacer ante esa situación? Y en este caso lo más importante es vigilar al chico. Sí, obviamente que teniendo todas las conductas preventivas en la casa, cuidando de que como dijiste vos recién, los gabinetes estén cerrados, de que estén asegurados, de que las escaleras tengan barandas para que el chico no se caiga, de que no nos quedemos con la seguridad de que porque está en un andador él está seguro. Vamos a minimizar mucho lo que se produzcan los accidentes.
sí es cierto que el accidente generalmente se va a producir cuando no lo estoy mirando el niño. Claro. Entonces tendremos que tratar de que la casa sea lo más segura posible para evitar de que esa situación ocurra. Tomar todos los recaudos necesarios. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No, Es sumamente explicativo y bueno, y consejos útiles sobre todo con esto que son tan cotidianos. Dani, Mati, los accidentes domésticos, que ya no se habla más de accidentes domésticos, sino de lesiones no intencionadas.